Hola, mi nombre es Verónica Zambra, soy nutricionista del Departamento de Nutrición, magíster en Ciencias Biológicas con mención en Nutrición. Mi correo es pero.zambrab@uchile.cl por si tienen cualquier duda de esta clase dietoterapia en obesidad. Para poder identificar si una persona tiene obesidad, utilizamos la evaluación del estado nutricional, dentro de esta la antropometría y composición corporal. Uno de los indicadores universalmente utilizado para diagnosticar el estado nutricional global de una persona es el índice de masa corporal. Este tiene una exactitud que es discutible para estimar la composición corporal, es decir, para diferenciar la grasa del músculo, y esta se ve influenciada muchas veces por el género, etnia, edad, la actividad física que realiza la persona. En la siguiente diapositiva podemos ver la clasificación del estado nutricional según IMC, que se obtiene a partir del peso de la persona dividido la talla en metros al cuadrado. Obesidad en adultos se considera sobre 30 y hay distintas clasificaciones, como ustedes pueden ver: obesidad moderada o clase 1, obesidad severa o clase 2 o obesidad mórbida o clase 3. Y sobre el IMC 50 hablamos de mega obesidad. En los adultos mayores los puntos de corte son diferentes, se considerará obesidad sobre el IMC 32. Si bien el índice de masa corporal es de uso masivo debido a su simplicidad y validación en múltiples estudios epidemiológicos, no permite diferenciar o cuantificar específicamente cuánta grasa corporal tiene el individuo. No existe realmente un consenso sobre cómo definir obesidad utilizando cálculos de grasa corporal o porcentaje de grasa corporal. La única definición es la utilizada por el Colegio Americano de Endocrinólogos, el que define obesidad a partir de un 35% en mujeres y 25% en hombres. ¿Cómo diagnosticar obesidad? A simple vista, viendo las imágenes, es notable poder identificar si una persona tiene exceso de peso, pero además es necesario cuantificar cuánto es ese exceso de peso, conocer la distribución de él para establecer el riesgo individual asociado a la obesidad, determinar el punto de partida del tratamiento y su evolución durante la intervención. La asociación y el Colegio Americano de Endocrinología tienen unas guías de práctica clínica para el cuidado de pacientes con obesidad. Plantean que hay que hacer screening y anualmente evaluar el índice de masa corporal. Si este es sobre 25 o sobre 23 para algunas etnias, hay que interpretar ese índice de masa corporal y identificar, ¿no es cierto?, la edad, el género, si hay presencia de musculatura. Por ejemplo, en deportistas está invalidado el índice de masa corporal. También el grado de hidratación para ver si efectivamente ese peso es real, si es que tiene edema, ¿no es cierto? También la circunferencia de cintura es una información importante, sobre todo porque la circunferencia de cintura elevada está asociada a riesgo cardiometabólico. Eso sí, plantea que debe ser medida en aquellos sujetos con IMC bajo 35. Además, considerar que tenemos otros elementos para evaluar esa grasa corporal, ¿no es cierto? La bioimpedanciometría o la densitometría ósea. Otros indicadores para evaluar el estado nutricional son el índice de cintura-cadera, cintura-talla, que son predictores del riesgo cardiovascular. El índice cintura-cadera ha sido fuertemente relacionado con la grasa visceral más que con la subcutánea, pero tampoco permite dar una proporción exacta de cada una. También tenemos los pliegues cutáneos, que a partir de ecuaciones de regresión podemos obtener en la grasa corporal,
y la grasa abdominal de los sujetos. También tenemos el bioimpedanciómetro o impedanciometría, que es la medición de resistencia del cuerpo a la conducción de corriente eléctrica de baja intensidad. La impedancia es inversamente proporcional al contenido de agua corporal. A mayor agua corporal y masa magra, menor impedancia. Además, tenemos la densitometría ósea, ¿ya? Que nos permite diferenciar entre masa grasa, masa libre de grasa no ósea, más masa libre de grasa ósea. El DEXA es el gol estándar para evaluar composición corporal. Sin embargo, la circunferencia de cintura la utilizamos para evaluar el riesgo cardiovascular. Si tenemos que medirla, ¿cuál de los dos pacientes que ven acá es metabólicamente sano, es decir, que no desarrolla síndrome metabólico? Pensando en que el exceso de energía se almacena en forma de triglicéridos que se depositan en el citoplasma si se expande el tejido adiposo, es decir, lipogénesis, sino lipólisis. Los estímulos lipolíticos, mientras más lipolítico, más dañino. Es mejor que sea, en ese caso, lipogénico para que se almacene la energía. ¿Qué pasa? Que acá podemos ver que un tejido adiposo tiene más hipertrofia, aumento en el tamaño, y otro más hiperplasia, aumento en el número de adipocitos. Dependiendo del tipo de tejido adiposo, el tejido visceral hay más predominio de hipertrofia, en cambio en el subcutáneo hay más predominio de hiperplasia. Cuando se analizó la secreción de incretinas, el tejido adiposo en donde hay más hiperplasia secreta la adiponectina, y en cambio la hipertrofia, ¿no es cierto?, hay más secreción de resistina. Entonces el tejido adiposo visceral genera más resistencia a la insulina. Hay distintos puntos de corte para medir la circunferencia de cintura, por ejemplo, a nivel umbilical, a nivel del borde superior de las caderas, a nivel medio entre el reborde costal y caderas, a nivel del reborde costal, en la parte más costa de la cintura. Algunos estudios indican que cualquiera de los puntos anteriormente mencionados tendrían igual confiabilidad en la identificación de grasa visceral y riesgo cardiometabólico. Acá en esta tabla pueden ver los valores referenciales para adulto mayor, que si se fijan tanto para índice de masa corporal hay cambios, pero la circunferencia de cintura es igual que en adultos. Ya se considera alto riesgo cardiovascular sobre 88 en mujeres y sobre 102 en hombres. El índice de cintura-cadera, el punto de corte es 0,82 en las mujeres y 0,95 en hombres. La historia clínica es fundamental en la evaluación de un paciente obeso. Debe estar orientada a detectar aquellos factores que contribuyen a desarrollar obesidad, tales como la dieta, inactividad física, historia familiar y patologías o medicamentos que favorecen un incremento de peso. Desde encuestas podemos acercarnos a varias respuestas que pueden orientar nuestro tratamiento terapéutico. Orientaciones sobre la valoración de la alimentación, dónde y con quién come la persona, dónde compramos o preparamos la alimentación para buscar posibles soluciones con la persona que tiene obesidad. Se pueden utilizar cuestionarios completamente libres y abiertos en formato estructurado en el que se pregunte, ¿no es cierto?, por las diferentes comidas, como mostré anteriormente, desayuno, si cenó o no, si almorzó o no, o formatos de cuaderno, bolsillo o este registro diario de la alimentación. También es importante identificar en qué etapa del cambio se encuentra la persona para ver si realmente vamos a poder lograr cambios o es necesario que el paciente pase las etapas para llegar a la etapa de acción. Los objetivos dietoterapéuticos para un paciente con obesidad, entre los que más destacan
es lograr que los adultos con obesidad reduzcan al menos un 10% de su peso inicial al cabo de 4 meses, promover hábitos de vida saludable con énfasis en la alimentación y el ejercicio, entregar conocimiento y desarrollar habilidades y actitudes para la mantención de las metas que se vayan alcanzando en el tiempo y contribuir al control de los factores de riesgo cardiovascular asociados. Es importante destacar que en un paciente con obesidad no es con obesidad pura, probablemente tenga otras patologías asociadas y de eso también va a determinar cuáles son los objetivos dietoterapéuticos que nos vamos a establecer. El gol estándar para medir requerimiento energético es la calorimetría indirecta. De esta se obtienen distintas fórmulas predictivas, que es las que vamos a ir viendo a través de las siguientes diapositivas. Las distintas fórmulas vistas en las diapositivas anteriores utilizan peso o talla, hacen diferencia entre sexo, edad, y acá tenemos el método factorial de Carrasco, que es la única fórmula de estimación del gasto energético que se realizó en población chilena, en más de 1.200 chilenos, y se pudo establecer un método factorial tanto para mujeres o hombres según el estado nutricional. Esta fórmula utiliza el peso real. Por ejemplo, si una persona tiene obesidad y es de sexo masculino, podemos obtener el requerimiento multiplicando 19 kilocalorías por el peso real del paciente, y de esta forma obtenemos el gasto energético en reposo. Después de todas las fórmulas predictivas de gasto basal, se llegó a la conclusión de que la ecuación de Mifflin, la estimación rápida por peso real, es decir, el método factorial de Carrasco, y la ecuación de Harry-Benedict con peso real, otorgan el menor error de estimación, e incluso en las dos primeras, es decir, la ecuación de Mifflin o el método factorial de Carrasco, las diferencias no fueron estadísticamente significativas con el gasto energético de reposo medido por calorimetría indirecta. Las ecuaciones de Eddington-Jones con peso real y Harris y Benedict con peso ajustado presentaron un importante error en la estimación del gasto energético en reposo en mujeres con obesidad severa y mórbida. Esto nos lleva a la conclusión que la mejor fórmula para utilizar en pacientes con obesidad es la de Mifflin, y la segunda opción sería el método factorial de Carrasco, ambas utilizando el peso real. Entonces, el requerimiento energético total se obtiene a partir de la estimación del gasto energético por Mifflin o Carrasco con peso real, se multiplica por el factor de actividad, que es 1.3 para sedentario, 1.5 para actividad física moderada y 1.7 para actividad física alta o intensa. Hay que considerar que para que la persona baje de peso hay que restringir las calorías al requerimiento energético total que tiene. Es por eso que la Asociación Americana de Diabetes recomienda un delta de 500 a 1000 calorías para lograr una baja de peso de 0,5 a 1 kilo, con la lógica que cuando una persona aumenta 1 kilo de peso lo hace consumiendo 7000 kilocalorías. Una vez obtenido el requerimiento energético de la persona con obesidad, es necesario distribuir esas calorías en los distintos macronutrientes. De carbohidratos, la recomendación es dar un 45 a un 55% del valor calórico total.
proteínas de un 15 a un 25% y grasas totales de un 25 a un 35%. Saturadas menor al 7, ¿no es cierto? Y así las distintas. Es importante dar un buen aporte de fibra de 20 a 40 gramos porque aumenta la saciedad. Si pueden observar, no es tan distinto a lo que recomienda la FAO y la OMS para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Incluso apoya una recomendación de hidrato de carbono entre 55 y 75, siempre con buena calidad y selección de las grasas, ¿no es cierto? Y restringiendo el sodio. Hay de distintas dietas para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, el IOM o el Instituto de Medicina, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Cáncer tienen distintas propuestas para distribuir los distintos macronutrientes. Las guías clínicas para identificar, evaluar y tratar el sobrepeso y la obesidad en adultos refieren que la mejor distribución es aportar proteína un 15%, grasas bajo el 30% y hidrato de carbono sobre el 55% con buena calidad de los distintos ácidos grasos. Dentro del abordaje de la obesidad hay que considerar que si bien bajas de peso al 5 al 10% mejoran de manera significativa las patologías asociadas que tenga el paciente obeso, muchas veces no cumplen las expectativas que tienen los propios pacientes respecto a la baja de peso. Y finalmente, porque no cumplen como el canon de belleza que ellos les gustaría tener o como verse. Entonces es importante concientizar a los pacientes con obesidad que lo más importante es el cambio en el estilo de vida, no solo en la alimentación, sino en la realización de actividad física y que sea un hábito constante. O si no, va a haber un fracaso en el tratamiento y ese paciente va a reganar peso. Hay distintos tipos de dietas hipocalóricas, ¿no es cierto? De ayuno, menor a 500 calorías, otras que son en reemplazo de las comidas como tan conocido Herbalife, o muy bajas en calorías, bajo 800, y así, o modificando algún tipo de macronutriente, ¿no es cierto? Aumentando otro, o seleccionando los hidratos de carbono, que es la dieta de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? De baja respuesta glicémica. Doy por finalizada la primera parte de la clase de dietoterapia en obesidad para continuar en un segundo video.